Hoy es 28 del 10 del 2012, ¿no? Vamos a orar y vamos a empezar. Amado Padre, le pedimos que hoy nos esté dando entendimiento y sabiduría para que podamos entender este tema que está tan complicado, que no estemos espiritualizando las Escrituras, sino que podemos explicarlo bien en el contexto de lo que el apóstol Pablo quería decir sobre el remanente será salvo, ¿no? Así que agradecerle por este día que usted nos va a mostrar de su palabra, que pueda hacerlo, ¿no? Como hacía en Esdras 7:10, ¿no? Que dice: preparó su corazón para poder predicar, ¿no? Y explicar su palabra. Así que vamos a cantar entonces este himno que dice, que se llama A ti. Así que vamos a empezar. A ti, el alfa y el omega, el principio y el fin, al gran yo soy me rindo. A ti, el todopoderoso, el que es y el que será, y al gran yo soy me entrego. Quiero que gobiernes mi vida, me doy en sacrificio ante ti. Quiero que ordenes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad. Quiero que gobiernes mi vida, me doy en sacrificio ante ti. Quiero que ordenes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad, que siempre viva en tu voluntad. Hoy es un día un poco triste para mí porque se va un pastor y un amigo más también que conocí, ¿no? El pastor Bruce se va dentro de pocos días, ¿no? A servir a Honduras. Y quiero agradecer ante todo que siempre nos ha apoyado, nos ha dado fuerza a pesar de que cuando empecé acá estaba solo, ¿no? Y siempre me ha ayudado y me ha dado lo necesario y materiales, siempre me ha dado un himnario, unos libros de teología sistemática y unos de interpretación hermenéutica, ¿no? Porque siempre apoyándome en la obra. Y agradecerle eso, ¿no? Que Dios le esté bendiciendo donde vaya, que siempre está haciendo la obra, ¿no? Así que agradecerle eso. Bueno, siempre estamos nosotros, ¿no? Acá. ¿Por qué digo esto? Porque somos como un remanente. Somos algo, o sea, es chico, ¿no? Y a pesar de que vemos que están pero tan grandes, como la arena del mar, vemos que solamente siempre estamos acá reunidos, ¿no? Y es así, somos poquitos. Por eso, el día de hoy que estamos estudiando la epístola de Romanos, vamos a ver cómo Pablo habla que solamente un remanente va a ser salvo. A pesar de que son tantos y tantos y tantos los que han escuchado el Evangelio y tantos los que están, que intentan por sus obras seguir, vamos a ver que solamente son muy poquitos. Y a veces cuando la gente viene acá y mira y dice, uy, no ven ni banco, ahora estamos juntando para comprar los bancos, ¿no? A ver si por ahí. Pero cuando entra, creen que esto no es, ¿no? Porque miran con los ojos de la carne en medio con los ojos de la fe, como que vienen a buscar a otra cosa, ¿no? Pero bueno, vamos a ver eso, ¿no? Que es solamente un remanente. Que entonces vamos a abrir nuestras Biblias
en Romanos 9, 27 al 29. Voy a tratar de hacer 3 textos, voy a ver si puedo terminar todo Romanos 9 hoy. Antes de aclarar algo que en el día, por lo complicado que es este estudio, estas partes, y por la sintaxis que es difícil de interpretar el griego, voy a utilizar varias versiones, como la versión de los 70, voy a usar el Nuevo Testamento, voy a usar, bueno, también el pastor, otro también que nos dio, que se llama Bob Turner, que nos dio también, me ha regalado la Biblia de las Américas. Voy a utilizar, como dije, la sintaxis que es un poco difícil del griego acá, el Nuevo Testamento Internacional Griego-Español, que esa ya la tenía, ¿no? De Francisco de la Cueva, y la voy a utilizar la Septuaginta al griego, ¿no? ¿Por qué digo todo esto? Nombro todas estas herramientas, pues así hay tantas cosas que tenemos, porque vamos a tratar de llegarnos a lo más cercano que Pablo. Pablo utiliza 3 textos bíblicos, de los cuales él hace como no digo una mezcla, pero saca una parte de acá y los conjuga, los mezcla y saca algo. Y entre eso es medio difícil de interpretar lo que vamos a ver. Por eso que Pablo ha hecho eso como maestro y como que nos ha complicado un poco a nosotros. Así que vamos a tratar de sacar a la luz lo que más podemos, Así por eso que no es que espiritualizamos, Pablo ha hecho eso. Así que vamos a tratar de llegar a lo que más podemos y vamos a ver lo que quería decir con esto. El título del sermón se llama entonces, le iba a poner, hablaba como del remanente, ¿no? Y yo estaba pensando, no tenía puesto muchos títulos, pero se me ocurrió, bueno, acá no lo tengo, pero yo le voy a poner solo el remanente será salvo. Estaba buscando entre tanto y puse solamente eso, ¿no? Solo ese para que nos podamos entender más o menos. Bueno, si podías leer, o sea, vos leer la Reina Valera de 1960. Ahí está. 1960, ¿no? Si te podés leer Romanos 9, 27 al 29, que esto es lo que vamos a ver. Después yo voy a ir un poquito explicándolo. 27. También Isaías clama tocante a Israel. Si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y como Gomorra seríamos semejantes. Ahí está. Lo que vamos a... sí, me olvidé también, es verdad. Gracias tanto a usted. Me ayuda idónea. Bueno, para empezar, de todo esto, lo que Pablo ha hecho, o sea, hasta ahora, debemos aclarar algo. Que... Gracias. Vamos a ponerlo por acá. El profeta Isaías, o sea, acá como está hablando, por supuesto debemos entender que no está hablando, o sea, en este momento del Evangelio. No es que vamos a decir que nos estamos equivocando en la interpretación. Pablo está aplicando ese principio y lo trae, o sea, Isaías no está hablando del Evangelio, como está hablando, ahora vamos ahí, Isaías 10, 22. Lo que Pablo está nombrando acá él está aludiendo las palabras del profeta Isaías. Ahora sí me ve, eso que vos leíste, Pablo está leyendo acá en Isaías 10, 22, 23, que dice así, pues aunque tu pueblo Israel sea como la arena del mar, solo un remanente de él volverá. La destrucción está decidida, rebosando justicia. Pues una destrucción completa ya decretada que ejecutará el Señor, Dios del secreto, en medio de toda la tierra. Eso es lo que vamos a ver. Eso es lo que está Pablo nombrando de Isaías. Yo voy a tratar de leer un poquito de lo que tengo en la Biblia interlineal de Francisco de la Cueva. Dice así, en el
27, 28 dice... Romanos 9, se me cayó justo el señalador de donde tenía y... Sí, bueno, pero por acá está. Romanos 10, un poquito difícil porque acá tiene las palabras, están en el griego, ¿no? Y abajo están en el castellano, pero bueno, es así. Más allá clama con respeto a Israel, aunque el número de los hijos de Israel, como la arena en el mar, el remanente será salvo, porque una sentencia consumada y abreviada era el Señor sobre la tierra, y conforme de dicho antemano, Isaías, a no ser que el Señor de los ejércitos dejó una descendencia, como Sodoma hubiéramos llegado a ser, y como Gomorra habríamos sido semejantes, ¿no? Esto todo es importante porque tenemos que ver bien lo que ha dicho, porque Pablo está mezclando unos textos bíblicos, ¿no? Él acá. Bueno. Entonces estamos viendo que Isaías no está hablando, o sea, del Evangelio, ¿no? Sino habla, cuando hablamos del remanente del Antiguo Testamento, es cuando el pueblo, o sea, vamos a decir, judío, Israel, eran llevados en cautiverio. Cuando ellos eran llevados en cautiverio, ¿qué sucedía? Generalmente, o sea, volvían, o sea, mayoría eran todos llevados presos, ¿no? Y lo que estaba diciendo el profeta es que solamente un remanente de eso iba a volver, ¿no? Y Pablo está aplicando eso, más allá que el profeta no esté hablando del Evangelio, ¿no? Sino que lo que está hablando, o sea, el profeta, es que solo algunos serían traídos del exilio, o sea, del cautiverio, por decirlo, o sea, a Dios. Y Pablo lo que está usando, o sea, aplicando bien ese principio para aplicarlo al Evangelio. O sea, Pablo está diciendo que aquellos judíos que habían tenido, o sea, una relación, o sea, con Dios, o aquellos judíos y gentiles que respondieron con fe hacia Cristo, tanto los judíos como los gentiles, esto es que está un poco difícil esto, pero ya vamos a tratar de que podamos entenderlo. Solamente uno de ellos iba a responder. No sé si se puede entender. El profeta está hablando de una cosa. Cuando eran llevados en cautiverio, la palabra que usa ahí se salvará, Septuaginta, pero lo que está diciendo el profeta es que toda esa gente que iba a ir en cautiverio, solo algunos iban a volver hacia el Señor, y Pablo, aplicando este principio, lo que está diciendo también, usando eso, dice que solo aquellos judíos, o sea, él no está leyendo eso, pero aplicándolo en la actualidad que él está hablando. Vamos a decir, acordate que él está hablando del tiempo de él, o sea que todos aquellos judíos que están que han escuchado el Evangelio, y aquellos gentiles, o sea, en este caso está hablando, bueno, ya empezó a hablar de los gentiles, pero solamente un remanente, algo muy poquito, iban a responder al llamamiento. Esa es la idea más o menos de que va Pablo a aplicar. ¿Por qué decimos esto? Porque después de haber leído Romanos otra vez 9, 25 y 26, podría surgir una pregunta de Pablo, de qué estaba pensando, que todo Israel será salvo. Claro, cuando lleguemos a Romanos 11 se va a explayar un poco más sobre esto. Pero Pablo está hablando de un remanente, solo un remanente iba a ser salvo. No queremos decir con esto que Israel fue desechado del plan de Dios. En ningún momento hemos dicho a esta iglesia que Israel ya no juega más ningún papel. Yo nunca he dicho eso. Lo que sí explicamos es que solamente un remanente va a ser salvo. En el día de hoy también, en las iglesias, en muchos lados hay mucha gente. Poner en el día de hoy es domingo. Hoy hay mucha gente escuchando la palabra de Dios en diferentes lados. Pero eso no significa que todos son salvos.
dentro, hay unas palabras que se utilizan dentro, vamos a las confesiones de fe, que le dicen la iglesia visible y la iglesia invisible. La iglesia visible, solo todo lo que se están viendo, que vos ves que se sientan, que andan ahí caminando, que bueno, que tienen, que escuchan el sermón. La iglesia invisible, o sea, generalmente está conformada por todos aquellos que han nacido de nuevo en Cristo Jesús y forman en toda parte y ciudad, como el día de hoy, están todos congregados en todas partes, y de verdad forman el cuerpo de Cristo, ¿no? Esos son los que son salvos. Solamente un remanente es. Después puede haber muchísimo, como la arena del mar, que se congrega en el día de hoy, pero después, en el día de hoy del Señor hace lo que quiere. No les importa lo que dice Jehová. Entonces, ¿qué pasa? Por más que sean como la arena del mar, el profeta dice por palabra de Jehová que solamente un remanente va a ser salvo. Solamente aquellos que han escuchado el Evangelio, aquellos que han sido salvos y que han respondido, han visto las necesidades que necesitan. Ahí está. No es que todos, por más que sean como la arena del mar, dice. Eso está sacado de Génesis 15:5, Génesis 22:17, Génesis 26:4. Eso es lo que quiere decir. Y Pablo lo aplica a eso, ¿no? No debemos olvidarnos que en Israel del pacto hubo una separación espiritual. O sea, unos estaban bien con Dios y otros no estaban bien con Dios. En Isaías, o sea, esto que, ¿por qué lo decimos? Porque por más que cuando estamos hablando, bueno, porque dice, bueno, Dios lo llamó, o sea, con el pacto, ¿no? O sea, tenía un pacto. Y eso porque ellos se escondían tras de la circuncisión y tras de esa cosa, y Dios no va a hacer nada. Y como vamos en el segundo sermón, después, dentro de la otra hora, ellos se escondían tras de que había un templo y que iba a haber, y que Dios no le iba a hacer nada. Porque estaban bajo el pacto. Ay, yo tomé la decisión de fe, por decirlo hoy. Ya está, no pasa nada. Pero, ¿qué pasa? No es así, ¿no? Por más que estaban bajo, Israel estaba bajo el pacto, o sea que yo tenía, la elección de Israel no había incluido la necesidad de una respuesta de fe individual. Bien ahí no se usaba la palabra evangelio, pero Isaías, el profeta, no puede dar una idea. En Isaías 1:16 al 20, que había que una nación pecadora, ¿qué pasa? Que Dios le mandaba que se arrepintiera de sus pecados. No me acuerdo bien, yo no quiero ir para no estar, si no me da tiempo una hora, pero algo así que él dice como si sus pecados fueran como la grana, o rojos serían blancos como la nieve, algo así. Le estaba diciendo que no todos eran salvos. Cuando vos veías a los profetas iban, predicaban, ¿qué pasaban? Es porque el pueblo estaba en pecado, siempre estaba en idolatría, hasta llegaron a idolatrar el arca del pacto. Ellos la ponían en el medio pensando que como Jehová estaba ahí, o el tabernáculo, todas esas cosas ellos le daban en idolatría. Cuando levantaban, poner la serpiente, ellos también la levantaban. ¿Por qué? Porque siempre buscaban idolatría y venía juicio siempre de Dios. Y Dios les decía que se arrepintieran, siempre por medio de su profeta. Entonces solo un remanente era el que respondía. Cuando clamaba el profeta Isaías, había solamente un remanente que estaba respondiendo a eso, ¿no? Yo leí la parte de la Septuaginta, de 27 que estamos leyendo, dice, Isaías clama sobre Israel. Cuando usa la palabra clama, acá en el griego, tiene una connotación de decir así. Cuando dice clama no dice esto así, mirá, diría así: si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, el resto se salvará. Esta no sería la idea. La idea en el griego vendría a ser así cuando dice clama. Si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, el resto se salvará. Isaías estaba clamando, gritando. Esa es la palabra clama. Estaba diciendo, escuchen la palabra de Jehová, porque no todos ustedes van a ser salvos. Estaba clamando, como Juan el Bautista en el desierto, clamaba a viva voz, y diciendo, vuélvanse de sus pecados, porque Jehová no les va a perdonar. Por más que ustedes digan, me congrego en tal lado, hago esto, y después viven la vida como quiera, no, Jehová dice, un remanente va a ser salvo. Aquellos que andan en rectitud, en justicia, en santidad, caminando en pos de Él, buscando sus preceptos, sus estatutos, lo que Él manda, apartándose de lo impío, separándose de esa gente, caminando una vida como Él agrada. Dice, escuchen hoy que están a tiempo. Esa es la idea de clamar, del profeta, de clamar a viva voz. Yo no quise clamar como Él clamaría, gritando, pero la forma es esa, es
haciéndole pegar, hablando viva voz para que ellos se hagan así, se despierten de su letargo, que si se estaban durmiendo, ¿no? En sentido espiritual. Eso es más o menos. Y Pablo, lo que está usando esto, está aplicando esto que decía el profeta a el Evangelio. O sea, a su tiempo, lo que él está diciendo es que todos los que escucharon el Evangelio en la época de Pablo, como está hablando Pablo ahora, Pablo está aplicando él abre la lectura y está leyendo lo que dijo Isaías, pero él lo aplica en su contexto como hacemos nosotros ahora. Yo a veces leo la escritura y la traigo a mi tiempo. Eso es lo que hacemos los predicadores. La aplicamos a la iglesia, según la necesidad de la iglesia. Entonces Pablo está haciendo eso. Es como decir ahora, muchos están escuchando el sermón, pero ¿qué pasa? Pero todos los que están escuchando quizás no sean salvos. Algo así Pablo está diciendo. Entonces Pablo está diciendo, no todos iban a responder y Pablo lo que hacía eso. Pablo aplicaba esto, el mensaje del Evangelio, y ¿cómo lo llamaba Pablo a esto? A esto que respondían al llamado, Pablo le llamaba el remanente. Eso le llamaba Pablo el remanente. Aquellos en la época de Pablo, como estaba, Pablo le estaba llamando eso, un remanente, algo que era muy poco, no es que todos iban a salvarse, ¿no? Bueno, en otras Biblias aparece, o sea, volverá, en el texto hebreo, o retornará, pero ya expliqué, ¿no? Que el lenguaje acá es medio complicado, por eso utilizamos varias versiones para poder tratar de acercarnos lo más posible, pero la idea sería se salvará, volverá. Bien Isaías, cuando Isaías no restringe, o sea, en ningún modo que cuando está diciendo eso, o sea, la predicción que él está diciendo, no está solamente diciendo un regreso físico, literal. O sea, Isaías no está diciendo, bueno, solamente un regreso, porque muchos, no quiero tocar la palabra dispensacionista, otras personas que dirían, no, está hablando solamente de cuando son salvos. Daniel es la primera, la segunda, la tercera viaje que volvieron, se está hablando de eso. Ok, pero no discuto eso, lo que estoy diciendo es que lo que Pablo está diciendo, y cómo Pablo lo está aplicando, ya lo vimos otra vez en el sermón del domingo pasado, la interpretación de Pablo, o sea, de la restauración de Israel. Bueno, lo mismo. Ahora Pablo está aplicando eso, usando lo mismo. ¿Acaso Pablo está espiritualizando las escrituras? Está aplicando. Y Isaías, más allá de eso, no está limitando esto a un Israel físico. Sí, o sea que volvería. Fíjate que en Isaías 10:20 dice que confiarían, o sea, de la fe viene, ¿no? O sea, que regresarían al Dios fuerte. Lo que está hablando es que de todo eso, de regresar a confiar, tendrían fe. Pablo está aplicando eso para poder decir, bueno, en la época que él estaba predicando, cuando vos predicás a las personas, le entregás un folleto, le decís algo, no todos responden. Generalmente te lo rompen o no sé, o no escuchan o cualquier cosa, pero no todos responden. ¿Por qué? Porque hay un remanente. Los calvinistas, como dirían, la predestinación, hay elegidos, ¿no? O sea, sería así más aplicable, ¿no? Porque no todos responden al Evangelio, no porque tengan un poder de decisión. No voy a entrar en eso porque me voy a desviar del tema y no es mi intención. Tengo mucha tela para cortar y poco tiempo. Estoy usando muchísimo, así que creo que con eso basta para Romanos 9:27. Me podría ir al 28 ya, si me ayudas al 28. Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Bueno, acá empieza lo más difícil, ¿no? Acá que me tomo un tiempito porque está un poco difícil. Romanos 9:28, es lo mismo. Estás leyendo Isaías 22-23 me parece, no me equivoco. Ahora me voy a fijar. Esto es lo que yo te decía que está... me voy a fijar porque... acá las palabras de justicia y con prontitud, en los textos mejores, o sea, hay una parte que no aparece, ¿no?
hay una parte, o sea, no me fija, pero creo que hay una parte, o sea, en los textos receptus, los textos receptus son, para que, los tengo que explicar, o sea, para que lo puedan entender, o sea, hay partes, o sea, según, o sea, las traducciones de la Biblia, cuando se fueron formando era según los textos que habían recibido, textos receptus, de acuerdo a los textos que tenían de esa época, se iban formando las traducciones. Y se hacían las mejores traducciones. Se cree que acá se transliteró, se puso unas palabras acá. Que se pusieron. Es por eso que usé varias traducciones yo para tratar de ver lo que decía. Pero se cree que se puso se pasaron unas partecitas ahí. Por eso que a medida que salen las traducciones, nosotros tenemos copia, nada más, copia de copia. No existe todavía, no existe la Biblia, la de porque no quedó. Tenemos copia de copia. Y a medida que van surgiendo más copias y son más tardía, más allá de, más que se acerca más al primer siglo, más son fidelinas y más vamos viendo, ¿no? O sea, cuáles son las mejores. Pero creo que acá se metió un poquito. Era un datito nomás que debería que poner nada más, pero no importa, ¿no? Entonces en Isaías 10, 22 y 23. Ahora sí, voy a utilizar de nuevo las tres versiones. El 28 decía así. Dice así. Porque una sentencia consumando y abreviando hará el Señor sobre la tierra. Porque una sentencia consumando y abreviando hará el Señor sobre la tierra. ¿Eso es lo que tenés más o menos vos? ¿El 28? Sí. No. Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra con justicia y con prontitud. Ahí está. Eso es lo que estábamos explicando, ¿no? Recién. Que según texto receptus recibido, se cree que eso, justicia y prontitud, se fue agregado. En los manuscritos que después se consiguen, más nuevitos en la época ahora, se ve que, vamos a decir así, con los sermones de la Biblia, o sea, más o menos esa la Reina Valera, la que estudió en esa época, aparecía, pero al aparecer más viejo, o sea, más cerca de de las traducciones más de esa época, se vio que esa parte había sido quizá puesta, ¿entendés? Pero bueno, eso veremos si es así o no. Lo importante es que vamos a tratar de, por eso que era medio complicado, porque había surgido eso, ¿no? En la Septuaginta que yo tengo, dice así, el 28. Esto le sirve quizás a lo más estudioso, ¿no? Porque después lo voy a explicar tranquilamente para cómo lo vamos a aplicar en nuestras vidas, ¿no? Porque si no, por ahí dice... El 28 de Isaías 10:23 dice así. Esta es la traducción de los 70, ¿eh? Pues palabra consumante y concisa. Y entre corchetes dice, en justicia, porque palabra recortada hará el Señor sobre la tierra. Entonces se cree que se fue agregado esa parte, ¿no? Que dice así, ¿no? Eso es Isaías 10:23, que ya lo leímos, ¿no? Yo me veí de nuevo Isaías 10:23, por eso anticipé que íbamos a venir por la Biblia hoy. Isaías 10:23. Dice, pues una destrucción completa, ya decretada, ejecutará el Señor Dios de sus ejércitos en medio de toda la tierra. Bueno, acá estamos viendo cómo Dios iba a ejecutar su plan, ¿no? De que nos está mostrando cómo Dios iba a llevar a cabo ese plan, ¿no? Acá no debemos descartar, voy a agregar algo que está, algo que he buscado yo, es medio complicadito, pero igual lo voy a decir, ¿no? Pues yo lo anoté porque estaba medio complicado. Acá la sintaxis, o sea, en el griego, o sea, la que leí, viste, yo lo expliqué, o sea, que se habían agregado unas palabras. En el griego es algo complicado. Una traducción literal sería algo así: porque asunto finalizado, completamente abreviado, hará el Señor sobre la tierra. Y eso es más o menos que es un poco complicado, ¿no? Porque acá finalizado completamente y abreviado sobre la tierra, acá el vocablo sentencia, o sea, en 1960 que vos leíste, es logón, que significa asunto o cosa. Y los participios que vemos que aparecen ahí, que viste, en justicia y con prontitud, que es sintelón, kai, sintenom,
son participios circunstanciales que describen, ahora vamos a explicar, que describen el modo o manera como el Señor hará el asunto que se ha propuesto, y ambos participios son enfáticos. O sea, el participio que dice quiere decir eso de lo que leímos, ¿dónde están? En justicia y prontitud, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? O sea, está expresando como Dios iba a salvar a Israel, ¿no? A ver si lo puedo traducir al castellano, pues yo tengo muchas cosas que he buscado del griego y cosas así. Pero te voy a tratar de pasar al castellano para que lo puedas entender, porque si no está medio complicado, ¿no? Dios dice así, para que lo podamos entender ahora con nosotros, porque esto era necesario, no siempre utilizo palabras griegas para complicarla, y que qué complicado, cuántas palabras de sabiduría he utilizado, no entendemos nada. Nunca uso eso, en este caso porque fue, Pablo agarra 3 versículos así, los mezcla y los mete como una licuadora y saca algo. Y ahora nosotros tenemos que ver cómo es lo que hizo eso él, por eso es que es complicado. Pero para que lo puedas entender así, es esto, mira, clarito, esto sí, te olvídate de todo, si te es muy difícil es esto. Dios va a traer un juicio por el pecado. Ya está clarito. Eso sería todas las palabras del profeta y lo que Pablo estaba queriendo explicar. Dios, su palabra, su sentencia, va a ser consumada con justicia porque Él es santo, es justo, es recto y va a pagarle de acuerdo a lo que ellos están haciendo por no haber respondido a cuando Él les habló. Él les avisa siempre. Está yendo por mal camino, esto por allá, ¿ves? Y después viene el juicio. Eso se va a hacer. Siempre sucedía eso, ¿no? Esa es la idea de todo el sermón que estamos tratando de explicar, ¿no? Y Dios lo salvaría así, o sea, el remanente de Israel. Y entonces, dicho este remanente, en ellos se cumpliría la promesa que tenía del pacto abrámico, ¿no? Que se le había hecho a ellos, ¿no? En ellos. Yo he buscado muchas palabras, pues no quería meterlo porque se complicaba mucho, ¿no? Pero he buscado otras palabras. O sea, el profeta dice la destrucción acordada, o sea, decretada, rebosará justicia, en el sentido que mientras el residuo de Israel sería conservado para volver a cautiverio, ¿no? Y la consumación decretada sería de la mayoría, o sea, que cuando se repita en justicia, que Dios ejecutaría, por decirlo de una forma, venganza, o pagaría de acuerdo a cada uno lo que ellos en sí se buscaron, ¿no? O sea, eso por no haber respondido al mensaje cuando Él les llama, ¿no? Eso, tendría un juicio, o sea, y cuando dice la cuenta abreviada, en esa parte, ¿no? A ver si lo leo, porque me tenía que abrir de nuevo la Biblia esta en Isaías 10:23. Dice así: pues una destrucción completa, ya decretada, ejecutará el Señor de los ejércitos en medio de toda la tierra. Decretará una cuenta. ¿Vos qué tenés Isaías, en Romanos 9:28? Sí. Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Vos tenés prontitud. En otra parte aparece cuenta abreviada. Sí. Bueno. Eso de Isaías 10:23, lo que está diciendo es que lo que Él ha dicho, su palabra, no va a volver vacía, ¿sí? Va a ser rápida. Va a ser rápida en los dos sentidos, que Él dice. Una, en consumar su justicia para pagar hacia el pecado, y la otra es que esto rápida, o sea, cuenta abreviada, eso vendría a ser que Dios salvará a los escogidos. Dios va a cumplir lo que prometió, sería. Eso sería más o menos lo que quiere decir, ¿no? Se lo llevaría al fin todo lo que Él se ha propuesto o ha dicho que iba a hacer, ¿no? Acá cuando dicen justicia, o sea, cuando vemos, o sea, es lo que dijimos antes, ¿no? Es manifestar su justicia propia, y esto ya lo explicamos, ¿no? Que es cuando Dios
paga, o sea, es una expresión del aborrecimiento de Dios a que hacia los pecados de la gente. Esto que lo que dijimos bien, nosotros que vimos yo en cuenta abreviada, yo tengo en otra parte que dice en una obra corta o corto, que significa esto que Dios determinó, o sea, o que ha decretado, que Dios lo va a llevar a cabo en un tiempo corto. Ya lo explicamos, lo estaba explicando de otra forma que yo lo tenía, ¿no? Y esta parte, a ver, en 30, que dice, cuando dice sobre la tierra, está hablando sobre la tierra de Israel, o sea, no sobre ahí, ¿no? Y que Dios le iba a castigar no por el pecado, ¿no? A ver si vamos a avanzar un poquito más. Ahora me quedaría el 29. A ver si... Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser y como Gomorra seríamos semejantes. Bueno, acá, esto es Romanos 9, 29, ¿no? Acá yo no, creo que está nombrando Isaías 1.9, a ver, pará. Creo que está nombrando Isaías 1.9. Yo tengo la Septuaginta, Isaías 1.9. Y según ha predicho Isaías, tengo la Septuaginta que dice, si el Señor del Saboat no nos hubiese dejado simiente como Sodoma, fuéramos hechos y como Gomorra hechos semejantes. Yo tengo así una traducción de la Septuaginta. Me voy a fijar en la que dice en el texto griego que yo tengo. A ver, gracias. Ahora me fijo en el texto griego. En esta interlineal dice así: y conforme ha dicho de antemano Isaías, a no ser que el Señor de los ejércitos dejó descendencia, como Sodoma habríamos llegado a ser y como Gomorra habríamos hecho semejantes. Bueno, acá estaba buscando, ¿sí? Pablo nombró una parte de Isaías, como habíamos dicho. Pablo nombró a Isaías 22 y 23, pero ahora va a Isaías 1.9. Lo que vos leíste de Romanos 9.29, Pablo lo saca de Isaías 1.9, ¿no? Sí. Vamos a ver qué dice Isaías 1.9. Creo que Pablo lo está sacando de ahí. Después te voy a sacar la Biblia de las Américas. Isaías 1.9 dice así: si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado algunos sobrevivientes, seríamos como Sodoma y semejante a Gomorra. Esta traducción dice sobrevivientes. Pero, a ver, quiero ver una vez más esta otra traducción. A ver cuál se allega más al texto. Esta, la del texto griego interlineal, te allega más. Si el Señor de los ejércitos dejó descendencia, si el Señor nos dejó descendencia, en una parte de abajo del griego dice descendencia, dice literal simiente. Y ahí está muy buena esta traducción del griego interlineal, esta de Francisco de la Cueva. ¿Por qué? Porque si no nos hubiera dejado una simiente, un remanente, o sea, una simiente chico, ¿qué pasa? Como Sodoma y Gomorra habíamos visto, ¿no? La palabra ahí, los ejércitos, es una palabra que se utilizaba de Yahvé, ¿no? Que dice Sabaoth, ¿no? Sabaoth. Sí, los ejércitos es Ots, que dice militares organizados, venían algo, ¿no? Para la guerra. Hablaba de las huestes y todo eso. Eso lo vemos también, Pablo lo explica en Efesios, ¿te acordás? Los principados, todo eso. ¿Te acordás? Daniel también, que hay una lucha. Pasa que los cristianos, lamentablemente vos y yo podemos llegar a entender cuando venimos lamentablemente tenemos un trasfondo, o sea, no sé si lamentablemente, y también por ahí quizá para bueno. Quizá ellos se fueron mucho a lo extremo, donde veníamos nosotros, ¿no? De los pentecostales, de ahí que estaban todos los carismáticos, ¿no?
pero ahí voy a ver que por ahí ellos se iban ya al extremo de querer atar y reprender, pero ellos entendían de que había una lucha. Quizás nosotros los reformados, los que han nacido más en la reforma, no le dan tanta importancia, eso más a los libros y estudiar, ¿entendés? Que son muy buenos, yo también utilizo muchos libros, pero generalmente por ahí la me entendieron, no, Daniel saca fotos con libros, cosas así. En sí yo utilizo comentarios bíblicos. No es que esté más que a ver qué dijo esta, a ver qué dijo el otro y qué pensaba este pensador, o qué quiere su plasmación, o quiere decir esto, que quiere decir aquello. No, me interesa ver qué en 1700 que se predicaba, en 1600 que se predicaba, qué decía estas cosas, qué comentario, qué decía la historia de la iglesia. Esa clase de libros me gusta leer a mí, esas cosas, ¿no? Pero bueno, ¿por qué explicaba esto? Porque Pablo decía de que en Efesios explica esto, ¿no? Y está hablando acá, fíjate que en Santiago también hace una parte, en el libro de Santiago también nombra así de los ejércitos, ¿no? De Yahvé de los ejércitos, ¿no? Y vemos que él, Jehová de los ejércitos, él es el que mandó. No que ellos cayeron por caer, Dios les manda, utiliza, no quiero ir a desviarme de esto, pero es que Dios manda juicio sobre algo. Generalmente es por la idolatría, por cosas que se desvía del pueblo. ¿Para qué? ¿Cuál es el fin? Para que se vuelvan. Los entrega a Satanás, diría Pablo. Para que, o sea, para ver si se vuelven. Si no se vuelven, siguen lo suyo. No eran de nosotros, pero generalmente es un juicio. O sea, ¿y qué pasa? Algunos responden, otros no responden al Evangelio. Pablo está diciendo de todo eso, de la predicación que le estaba predicando, Pablo estaba aplicando eso. Solamente un remanente salvo. Los demás escuchan así, o quizás Satanás hace esto. Ellos por ahí escuchan así, pero no entienden lo que habla el predicador. ¿Por qué no entienden? Pues Satanás le tiene la mente en otro lado. Él puede llegar a hacer eso, tapar el oído espiritualmente, y por más que quiera entender así, Satanás dice, esto lo dice Mateo 13, le hace así. Entonces no entienden, porque durante la semana están haciendo cualquier cosa. Entonces cuando viene la palabra, el domingo, no entiende nada, porque haber estado perdiendo el tiempo y no buscándole a Dios. Entonces cuando Dios viene a buscarle y Dios dice, ¿te trae la palabra? No, porque estuviste en otro lado. No estuviste en la presencia, estaba tan lejos como una auditoria allá muy lejos, que por más que grite, como el profeta no llega la palabra a su oído, porque durante la semana se fue alejando, y no llega. Entonces vamos a tratar de estar cerca de él, ¿no? Pedirle que tenga misericordia de nosotros. Entonces no todos responden, solamente un remanente puede responder y acudir rápidamente a él, sabiendo de que viene juicio. El versículo 29 ya lo había leído, ¿no? Sí. Quería decir esto, o sea, que debemos tener en cuenta que acá Pablo en ningún momento está desechando lo que, o sea, quizá guiado por el Espíritu Santo, él puede estar pensando en la destrucción de Jerusalén en el año 70. Esto lo vamos a ver en... Venía un juicio, ponerle, tenemos Isaías 28:16, fíjate, Isaías 28:16, después vamos a ver lo que dice otro profeta, Isaías 28:16, ¿cómo iba a suceder eso que, porque estamos hablando que Dios iba a traer un juicio, y estamos hablando en la época de Pablo está nombrando Isaías, pero está aplicando en la época de él, y está diciendo que va a traer un juicio. Acordado que Pablo estaba, en esa época, estaba lleno del Espíritu Santo, y estaba hablando palabras del Espíritu Santo, aplicado. Pues estamos, se llama predicación expositiva, en el contexto de lo que el apóstol quería decir. Por eso cuando aplicamos las escrituras, en la predicación expositiva, nos metemos dentro de las escrituras y extraemos afuera lo que el apóstol ha querido decir. Eso es meterse y extraer hacia afuera. Queremos saber qué es lo que decía. Ahí está. Entonces, Isaías 28:22 dice así, Isaías 28:22: y ahora no continuéis como escarnecedores, no sea que se hagan más fuertes vuestros grillos, pues parte del Señor Dios de los ejércitos he oído de una destrucción decretada sobre la tierra de ellos. Fíjate en Daniel, me parece en Daniel 9, ya lo vimos una vez esto, Daniel 9, 26, 27. Hay una película que tenemos que subir después, en la semana que viene,
que ya lo subimos, que llamaba algo de las profecías de Daniel, consideran que eran 4 que hablaban. Pero justo habíamos visto algo de esto. Daniel 9:27, justo que ahora estoy leyendo esto. Fíjate lo que dice Daniel 9:27, Daniel el profeta. Daniel 9:27 y 26 y 27. Daniel 9:26 y 27. Después de las 72 semanas el Mesías será muerto y no tendrá nada, y el pueblo del príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin vendrá con inundación. Hasta el fin habrá guerra, la desolación está determinada. Y él hará pacto firme con muchos por una semana, pero a la mitad de la semana pondrá fin al sacrificio y a la ofrenda cereal. Sobre el ala de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que una destrucción completa, la que está decretada como decía el profeta, sea derramada sobre el desolador. Ya lo explicamos, algún día la vamos a subir, si podemos, la semana que viene, en estas 4 prédicas que estoy hablando ahí yo. Es como que estoy contrastando, o sea, lo que dicen los dispensacionalistas. Ellos creen que va a venir el anticristo, que va a destruir. Eso para ellos es el anticristo. Eso que yo leí, eso para ellos se lo agarra un dispensacionalista, ese texto, y ellos te dice que el anticristo que va a venir y que va a entrar y va a echar todo afuera. Y lo que Daniel, o sea, ya lo explicamos en ese sermón el año pasado, en la profecía de Daniel, que está hablando de Cristo, el pacto, o sea, que él iba a cumplir pacto de sangre, se iba a terminar todo, o sea, lo que hacían ahí, vamos a decir, en el santuario, se iba a acabar todo. El general Tito en el año 70 iba a venir, el desolador, no el anticristo, iba a destruir todo. Y Pablo, ahora volviendo de nuevo, aterrizamos de nuevo en el texto, volviendo después de todo eso, Pablo está diciendo, no descartando esto, que cómo iba a traer un juicio. Pablo está advirtiendo el evangelio, solamente, imagínate Pablo predicando y predicando y predicando, y triste él, ¿cómo empieza Romanos 9? Él triste empieza, la verdad empezaba triste porque los que son de mi carne, además yo hice una introducción como te acordás, si vos le predicás a tu familia, vos estás triste, ¿por qué? Si los amás, ahora te pones triste porque querés que se salven. Entonces, ¿qué pasa? Pablo está en eso, ¿no? Diciendo de que iba a venir la destrucción. Él sabía, guiado por el Espíritu Santo, quizá hablando, ¿y de qué? De que Dios iba a cumplir esto. Y en el año 70 lo vemos que se cumple. Mateo 24:21, ¿qué dice? El Señor Jesucristo, en Mateo, 24:21. Porque habrá entonces una gran tribulación, tal como no ha acontecido desde el principio del mundo hasta ahora, ni acontecerá jamás. Y bueno, ahí sigue hablando, ¿no? Bueno, otra vez volvemos a que otros pastores explicarían, dispensacionalistas, pretribulacionistas, explicaría otra cosa. Él explicaría, teníamos que hacer un estudio más escatológico de Mateo 24. Mateo 24 se presta para eso, ¿no? Porque en sí hacen 2 preguntas los discípulos y como no es el sermón no se aplica eso. En sí está haciendo 2 preguntas. Muchos creen que está hablando de la gran tribulación que va a venir, el anticristo y toda la pica, ¿no? Otros predicadores como nosotros, Cristo le está respondiendo a la primera, se pregunta una parte de ahí, y que iba a venir una destrucción, ¿no? O sea, llevaría mucho tiempo explicar esto, ¿no? Pero sí iba a venir una destrucción, o sea, que del templo, los judíos que no habían creído. Y así es como llegó Dios a juzgar a Israel. Así es como fue. Ese fue todo el sermón, o sea, queríamos explicar. ¿De qué pasa? De que, a ver si no pudimos entender todo esto, lo que tratamos de ver esta hora, debemos entender esto. Pablo estaba predicando, de la forma más sencilla de decirlo, y utiliza un texto bíblico de un profeta Isaías y le dice así, le trata de lo más sencillo que puedo. Está diciendo, miren lo que sucedió en la antigüedad. Por supuesto estoy parafraseando con mis palabras, Pablo no lo dice, ojo que Pablo no lo dice, yo estoy haciendo para que se pueda entender. Miren lo que sucedió en la antigüedad, el profeta predicó, un remanente solamente volvió al Dios fuerte. Y él lo está llevando ahora diciendo,
al evangelio que está predicando. En la antigüedad también estaba predicando. Fíjate, Isaías le dice, aunque sus pecados sean tal y tal y tal, ellos que decían cuando predicaba Jeremías, no iremos, decían, no queremos oír, haremos lo que no está en nuestro corazón, imagínate. Entonces, ¿qué pasa? No todo era porque se metían a que estaba bajo el pacto, la circuncisión, que tenían el arca del pacto, y esto y aquello, y como que venimos a escuchar el sermón y ya está, y eso nos salva, o nos bautizamos, o hicimos la oración de fe, y yo que sé, ofrendamos, lo que sea, se esconde detrás de eso, y no, dicen, no, porque Dios le está diciendo, yo sé lo que hay en su corazón, lo que ustedes hacen, no me buscan con todo, como yo, con todo mi corazón, toda mente, alma, no me buscan, y no aman a su prójimo como ustedes. Entonces, ¿qué pasa? Y le mandaba profeta que se arrepintieran. Entonces, ¿qué sucede? Solamente un poquitito respondía a esos llamados. Y Pablo también, predicando solamente decía un poquitito. Esa es la idea del sermón y Pablo que estaba diciendo. Solamente unos pocos siempre responden. Muchos son los llamados, pocos los escogidos. Pero Dios prometió a Daniel que los va a salvar a todos, de los que crea. Sí, como dice la confesión de fe, que no tenemos nosotros en 1689. Sí, el llamamiento es para todos. La promesa es para algunos. Dios llama a todos. Pero la promesa, hay escogidos, que Dios allá ante la fundación del mundo ninguno se perderá. Después llamamiento lo podemos hacer. Le predico al vecino, le predico a cualquiera, pero quiere decir que no todos van a creer. No le gusta. Porque vos le predicás la palabra de Dios, ¿qué pasa? Dura palabra de oír. Queremos permanecer en nuestros pecados. Nos gustan estas cosas que hacemos. No queremos servir a un Dios santo y justo y recto. Eso significa dejar las cosas que yo amo y me gustan hacer. Eso es lo que sucede. Eso es lo que pasa. Bueno, para ir cerrando, voy a decir dos cosas. Una, en Hechos 17:31, de mismo Pablo, voy a leer una advertencia. Voy a leer del 30 mejor, al 31. No nos olvidemos que va a suceder esto. Así como lo dijo Pablo, y sucedió. No nos olvidemos de estas palabras. Por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, ahora que ya no sabían, pero ahora saben, con mis palabras estoy diciendo, por supuesto no me dicen, pero está diciendo eso. Habiendo pasado, o alguno que está escuchando el sermón por internet, ¿qué dice? Dios declara ahora a todos los hombres, en todas las partes, que se arrepientan, que tomen la dirección de fe, que levanten sus manos, que acepten a Jesús en su corazón. ¡No! Arrepiéntanse de sus pecados. Así sean muchos, como la grana dice que Dios se los va a limpiar, va a hacer blancos. Si se arrepienten, porque han escuchado la palabra de Él, que Él les promete salvación. ¿Por qué? ¿Por qué le está prometiendo salvación? ¿De qué? ¿De qué la salvación necesito? Yo no necesito ninguna salvación, estoy bien. ¿Pero qué dice el apóstol? Y ahí aclara. ¿Por qué dice el apóstol? En el 31 dice ¿por qué? Porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia por medio de un hombre a quien ha designado, habiendo presentado prueba a todos los hombres al que resucitará de entre los muertos. Dios ya estableció, Dios presentó pueblo. El último texto que vamos a leer es Isaías 5:16. Isaías 5:16, para ir cerrando, dice así. Isaías 5, versículo 16. Pero el Señor de los ejércitos será exaltado por su juicio, y el Dios santo se mostrará santo por su justicia. ¿Qué quiere decir esto? Que los juicios de Dios nos revelan o nos muestran su santidad. Cuando Dios manda un juicio, Dios dice, yo soy santo. Santo quiere decir que está Él apartado de las tinieblas, de la luz. Él no se junta con eso. Y cuando Él ve algo, una idolatría, algo, Él dice que primero le avisa con los profetas, le manda a alguien y le avisa una, dos, tres veces, y después ya no, vemos que manda un juicio. ¿Por qué? ¿Qué dice Hebreo? Para que participen de la santidad de Él. Ninguna cosa impura entrará al lugar santo. Nada va a entrar.
Este es un lugar donde se empieza a zarandear, y acá, y si no quieren estar con Jehová por la eternidad, es mejor que ya lo vayan decidiendo y que los pocos años que quedan, 10, 20, 5, 30 años, que se diviertan en este mundo, porque Dios ha establecido un día donde va a juzgar y todo va a ser santo y todo va a ser de acuerdo a como Él quiera. Porque si no, el Dios que cada uno alaba es el Dios de su corazón. Pero Jehová es santo, puro, recto, apartado de lo mal. Entonces, hay muchos que nombran a Dios, pero el Dios de su corazón. Y Dios ha establecido eso. Por eso cuando viene un juicio, debemos estar atentos. Un juicio quiere decir que Dios manda algo, nos puede castigar con una enfermedad, con algo apartando de su palabra, mandándonos ira, enojo, lo que sea. Debemos estar atentos. O sea, esto que no sea como una exhortación. De acá no tratamos de predicar como un militar y gritándole y vuelvan, sino tratamos sí, aplicamos un poco de lo que es la homilítica. Si no, yo diría así. Si no te aplicara un poco de la homilítica, sería así. Bueno, Dios estableció un juicio en el que va a juzgar. A veces sí aplicamos un poco esa materia, que no la digo. O sea, pero no quiero decir, o sea, cuando hablo así, pum, le levanto la voz, algo así. No es que quiero gritarle y decirle, bueno, que está gritando. Lo que quiero decir, sí, que se despierten. Y si alguno no está caminando con él, ahora es tiempo. Hoy es tiempo, Dios advierte, nos muestra su corazón, su amor. Está de tiempo hoy, vengan a mí, arrepiéntense, dejen esas cosas, miren lo que yo ya como he hecho con ese pueblo. No crean que yo soy Dios, solamente Dios de amor, soy un Dios de justicia y de rectitud y yo voy a hacer eso. Es decretado un día. No sea que ese día llegue y dice que el Señor Cristo no vaya fe. Y primera de Juan dice también que cuando Él venga, que nosotros nos queremos esconder y tengamos miedo. ¿Por qué? Porque no quisimos caminar como Él, ¿no? Así que esa fue la idea del sermón. La idea fue que, así como mandó los profetas, como Pablo y como todos, fueron muy pocos los que perseveraron hasta el final. Vos estás leyendo un libro de los mártires, ¿no? De John Fox. ¿Estás leyendo ahí un poco? ¿Eh? Sí. Fíjate que son pocos los que perseveran, los que siguen adelante. No todos. Así que bueno, vamos a orar. ¿Vos querés orar? Amado Padre, te damos gracias por el estudio de hoy. Pedimos que nuestros hermanos puedan escucharnos, Señor. Gracias por todo. Sí, que no seamos solamente oidores, sino que hacedores y pongamos en práctica, ¿no? Eso.